Vamos a hablar mejor de algo que vino del espacio exterior. Ha llegado del espacio exterior, pues la nave Osiris-Rex, ya lo saben ustedes, la Osiris-Rex, que fue una misión que salió en 2018, en septiembre de 2016, salió de la Tierra y llegó a un asteroide que se llama Bennu en diciembre de 2018. Estuvo durante 22 meses estudiando la piedra desde su órbita, estuvo en órbita alrededor de esta piedra, un asteroide, no es demasiado grande, por cierto, y buscando el lugar adecuado donde poder bajar y recoger una muestra de este asteroide, que era un asteroide que era prometedor en cuanto a materia orgánica, no a seres vivos, sino a carbón, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora sí me acordé del CHOMPS. Y tomar una muestra de la superficie, traerla de regreso a la Tierra, soltarla en un pequeño contenedor con unos paracaídas, porque alguien me preguntó, ¿cómo dejó caer eso? ¿Traía cohetes? No fue con paracaídas, como caen las Soyuz. Y luego se ha ido al asteroide Apophis, donde va a ser exactamente lo mismo, esta misión que ahora ya se llama Osiris-Apophis. Pero el contenedor que lanzó a Tierra con las muestras de Bennu, ocurrió algo muy curioso. Fue tanto material que obtuvo el mecanismo de recolección de la Osiris-Rex, que parte de ello pues, no entró ya en el compartimiento donde estaban las muestras, donde tenían que ir las muestras, sino que quedó fuera. Y aquí lo pueden ver ustedes, lo siento por los de los podcasts que no lo pueden ver, pero donde está cerrado herméticamente el contenedor, allí quedaron partes del asteroide que no quedaron dentro del contenedor. Y este contenedor cayó aquí en la Tierra el 24 de septiembre. 500 metros tiene el asteroide, por cierto, de diámetro. Y pues esto que estaba afuera y lo estudiaron rápidamente en lo que recuperan lo que hay adentro, porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Y el resultado científico del análisis de estos trozos que quedaron fuera del contenedor muestran que Bennu es rico tanto en agua como en compuestos que contienen carbono. Es la mayor muestra de asteroides rica en carbono que jamás se ha traído a la Tierra. Recordemos que hay dos misiones japonesas que han estado trayendo muestras de asteroides a la Tierra y ayudará a los científicos a investigar los orígenes de la vida en nuestro planeta durante muchas generaciones, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. Casi todo lo que hacemos en la NASA busca responder preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Nelson añadió, y eso que parece que es lo que cree que explora la filosofía, pero la filosofía no va a llegar. La ciencia probablemente tiene por lo menos alguna probabilidad de llegar. El otro día teníamos la discusión filosófica atrás. ¿Fue primero el huevo o la gallina? No, pues el huevo, porque antes que hubiera gallinas había huevos, los seres se reproducían con huevos. Entonces mi hijo lo bajó ahí, y ¿qué fue primero, el huevo o la tortuga? Digo, no, el huevo, los peces se reproducían por huevos mucho antes que hubiera tortugas. Así que esas preguntas que parecían imposibles de responder, la ciencia te las responde. Primero fue el huevo y la gallina vino millones de años después. Las misiones de la NASA como Osiris-Rex, siguió diciendo el administrador de la organización, mejorarán nuestra comprensión de los asteroides que podrían amenazar a la Tierra al tiempo que nos permite echar una ojeada a lo que hay más allá. Por cierto, ¿ustedes saben qué se hizo con las muestras de rocas de la Luna? Se repartieron entre 300 laboratorios de todo el mundo. Y la muestra del asteroide Bennu en los próximos meses se distribuirá a investigadores de todo el mundo en laboratorios distintos de distintas instituciones, universidades, grupos de investigación, etcétera, para determinar, entre otras cosas, entre todos, porque la ciencia es un trabajo colectivo, ya los que inventan el universo y lo descubren en su cochera ya no son viables.
El trabajo de todos los que estudian esto en todo el mundo determinará, entre otras cosas, la identidad de los compuestos de carbono, lo que podría darnos una idea de cómo comenzó la vida en la Tierra. Muchos investigadores creen que los asteroides ricos en carbono como Bennu fueron semillas en nuestro planeta, pusieron en nuestro planeta, las semillas de sus elementos, de sus ladrillos, al chocar con nuestro planeta. Nuestro planeta tiene la misma antigüedad, pero su desarrollo geológico hace que no podamos ver cómo era hace tantos miles de años. Así que vinieron del espacio exterior. Y cuando tienes algo del espacio exterior, haces como hace la NASA, se lo repartes a un montón de científicos en todo el mundo para que entre todos saquen las mejores conclusiones, las conclusiones más cercanas a la realidad que sea posible. Y así es como se manejan y no como los muñequitos que tiene Maussan, que era necesario también decirlo.